Diga conmigo fuerte, hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Y todos decimos, bueno, ahora sí, el aplauso bíblico. La marca de Fuente Agua Viva Orlando, el aplauso bíblico me fascina un montón. Parece que está lloviendo, pero llueven bendiciones con eso. Bueno, diga conmigo, Éfeso. Estamos haciendo un estudio bíblico de Éfeso, un libro muy, muy bonito, un libro muy difícil, un libro muy doctrinal, un libro que puede haber muchas interpretaciones de alguna u otra forma, pero un libro que sobre todo te edifica, un libro que tiene un contexto bien puro, un libro que tiene una enseñanza profunda en nuestra vida como cristianos, en nuestro caminar espiritual. Recuérdense que estos estudios así nutren el espíritu, nutren el alma. Yo le pido al Señor que bendiga tu espíritu en esta misma noche, que tu espíritu se nutra, que tu espíritu pueda ser una tierra fértil para que la semilla que se predique siempre desde este altar dé fruto a su debido tiempo y dé un fruto rápido. Así que yo le pido al Señor que tu espíritu realmente se fortalezca. Lo que predicamos el domingo, que solamente una pizca de la esperanza de Dios entre a tu espíritu para que se desate las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para que se desate el potencial que tú tienes. Si usted no escuchó la predica el domingo pasado, lo invito a que vaya a YouTube y lo puede ver en Pastor Abraham Ferrer y le va a ser de mucha bendición. Hablamos sobre la importancia de la esperanza y esto tiene que ver mucho con el expandimiento que estamos viviendo. Y bueno, en Éfeso, para los que les gusta escribir y están anotando y traen su Biblia, recuerden que Efesios es una de las llamadas cartas de prisión. Son 4 cartas de prisión, ¿sí? ¿Cuáles eran? ¿Se recuerdan? Efesios. A ver, Filemón, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ay, Dios mío, algunos están tirando nombres por a ver si la atinan a uno. Pero díganlo fuerte, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón y Filemón. Cartas de prisión, cartas circulares, que significa que son cartas que fueron enviadas a una iglesia y la iglesia las recibió, pero era la encargada de la iglesia de repartirla a todas las demás iglesias que estaban a los alrededores de esa misma ciudad, ¿sí? Y nosotros ahora pasamos a la segunda parte del libro, a partir de este capítulo. Del capítulo 1 al 3, Efesios se divide en 2 partes. Del 1 al 3 son solamente 6 capítulos. Del 1 al 3, Pablo empieza a hablar de la historia del evangelio. Pablo inicia hablando sobre la importancia del evangelio. Pablo empieza con una oración, empieza hablando la carta, empieza a hablar de doctrina. Porque el evangelio tiene que ver con la doctrina. Empieza a decir, nosotros éramos muertos, estábamos como zombies, éramos muertos caminantes, pero por Cristo nosotros ahora estamos vivos. Habla del poder del evangelio, cómo es que el evangelio nos puede dar vida a nosotros. Recuérdense que esta es una carta escrita para gentiles. ¿Qué son los gentiles, pastor? Bueno, para el que no lo sabe, el que está ajeno a este concepto, gentil somos tú y yo. ¿Qué? Y personas que no venimos de un linaje puramente judío, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios por muchos años era muy celosa solamente para los judíos. Solamente los judíos eran los herederos de las promesas. Solamente los judíos podían jactarse de decir que eran pueblo de Dios, no cualquier otra persona. Pero Jesús cuando murió y resucitó, el propósito de la cruz fue traer salvación a todo el mundo y que la gracia de Dios y la gloria de Dios se esparciera y que todo aquel que creyera en Él tuviera vida eterna. Que Jesús ahí dice que nos compró. De hecho, la Biblia nos habla de que cuando Jesús dice consumado es, cuando Cristo está en la cruz y dice consumado es y Él fallece, en ese momento la palabra consumado era una palabra que se usaba para una transacción económica. Cuando tú terminabas una transacción, por ejemplo, con un comerciante y terminabas de pagar una deuda, terminabas de pagar un préstamo o terminabas de hacer una transacción importante, tenían que darse la mano y decir consumado es. ¿Qué quiere decir? Que se acabó, ya se cumplió. Jesús dice consumado es porque Jesús pagó el precio, ¿sí? Para que usted y yo podamos ser hijos de Dios. Y por eso dice hermanos, coherederos. Y por eso Pablo dice, la importancia del evangelio tiene que ver porque nosotros no merecíamos nada. Al contrario, merecíamos muerte.
pero por Cristo ahora tenemos vida si creemos en Él. De hecho dice, recuérdense hermanos, no se sientan de menos. ¿Por qué Pablo tiene que remarcarles a cada rato la importancia a los gentiles que eran cristianos? Porque habían judíos que estaban friegue y friegue. Fregar en México es fregar, lavar, ¿verdad? Si para usted es una grosería, el que está en pecado es usted. Sí, pero para nosotros fregar es lavar, y cuando uno dice friegue, está friegue y friegue y friegue, ¿sí? Entonces estaban moleste y moleste los judíos y los judíos contra que no, que ellos son gentiles, que ellos no pueden ser, que no sé qué cosa. De hecho, Pablo estaba encarcelado por los mismos judíos, para que te des cuenta. Por eso le dice, yo estoy aquí por causa de ustedes. Entonces nosotros vemos que Pablo empieza a decir, mira, estoy aquí para la gloria de ustedes, esto es la gloria de ustedes, estoy encarcelado porque hay un propósito mayor. Ustedes son coherederos, ustedes no se dejen engañar, ustedes son hijos de Dios, ustedes, todas las promesas que están en el Antiguo Testamento ya no son solamente para los judíos, sino también es para ustedes. Que nosotros aprendimos que todas las promesas que hay aquí en la Biblia son para nosotros. De hecho, en Corintios él lo dijo, en Cristo Jesús son sí, eso lo vimos también el domingo, en Cristo Jesús son sí. Y me gusta porque Pablo dice, nosotros éramos perdidos, pero Cristo ya nos escogió. Hablamos de la doctrina de la predestinación. Cristo nos predestinó, Cristo nos eligió. Cristo te amó desde antes de que tú existieras. Cristo te amó desde antes de que se fundara el mundo. Ya había pensado Dios en tu vida antes de que creara la tierra. Y vemos la hermosura del evangelio. Vemos esta belleza de cómo el amor de Dios es tan eterno e infinito por nosotros, que desde antes de nacer ya nos amaba. Desde antes de nacer ya Dios tenía un plan para nosotros. Y ya Dios tiene una bendición dada a tu vida. Por eso Pablo lo dijo en el primer capítulo, ya hemos sido bendecidos. Por eso nosotros decimos aquí en Fuente Agua Viva, bendecido, bendecida, porque ya somos bendecidos en el tiempo del Señor. Entonces vemos que del 1 al 3 habla de la historia del Evangelio y de la importancia del Evangelio. Pero a partir de ahora, el capítulo 4 al 6, se habla de nuestra historia, de la historia de los gentiles. Prácticamente la primera parte se habla de la historia del Evangelio, y la segunda parte se habla sobre nuestra historia, nuestra respuesta al Evangelio, nuestra respuesta a la palabra de Dios, nuestra respuesta a todo lo que Él estuvo escribiendo al principio, nuestra respuesta a esta doctrina preciosa que es la Escritura. Y mira lo que dice el versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, lo vamos a dividir en tres partes. La primera es del 1 al 13. Y aquí lo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice la palabra de Dios, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, diga conmigo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pablo lo que está diciendo, mira, de esta forma vamos a responder al Evangelio. Les ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Qué significa esto? Que Pablo está diciéndolo claramente, les ruego, les suplico que se comporten como se debe de comportar un hijo de Dios. Les ruego que se comporten como la vocación. Los que son líderes aquí, son líderes de algún grupo de amistad o ejercen algún liderazgo en la iglesia, ¿qué nos dice la Escritura? Hay que comportarse como tal. Los que tienen a Cristo en su corazón, no importa qué posición tú tengas, qué cargo tú tengas, hay que comportarnos como tal. Yo te pregunto, con este mismo versículo podemos escudriñar todo un mensaje. Con solamente el primero de Efesios 4. ¿Cómo nosotros nos comportamos? Yo te pregunto, allá afuera en tu trabajo, en tu negocio, ¿tú eres digno de la vocación de Dios? ¿Tú te comportas o nos estamos comportando como Cristo quiere que nos comportamos? Comportémonos como fuimos llamados. No nos comportemos como los demás. Comportémonos con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros, con amor. Alguien de aquí puede decir, pastor, yo soy demasiado paciente con mi marido. Pastor, yo soy demasiado paciente con mi mujer. Yo soy demasiado paciente con mis hijos. Yo soy demasiado paciente con mi compañera de trabajo que es chismosa. Yo soy demasiado paciente con mi compañero de trabajo que es un lambeojo. Yo soy demasiado paciente. Hermano, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que debemos de hacer? Seguir siendo pacientes. Hoy en día, la paciencia no se ve como una virtud, sino se ve como una desvirtud. Mucha gente ve la paciencia hoy y se queja de la gente paciente. Eres demasiado paciente. ¿Te han dicho eso? Eres demasiado paciente. Tienes que responderles enseguida. Eres demasiado paciente. La paciencia no es malo. La paciencia es una virtud. Porque la paciencia te ayuda a pensar. La paciencia es un don del Espíritu Santo. La paciencia te ayuda a no meter la mano en el lodo. La paciencia es tan poderosa porque una persona paciente, ¿sabes qué es lo que representa? Representa lo siguiente: yo tengo el poder para actuar con violencia, tengo el poder para poder contestarte, tengo el poder para poder callarte la boca, pero sin embargo tengo un poder más grande, que es el de callarme y doblegar mi espíritu, sujetar mi carne. Por eso dice aquí: compórtense con toda paciencia, solícitos en guardar la unidad del espíritu, del vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. La iglesia debe ser una misma, ¿sí? Pablo nos pide aquí que nosotros caminemos en santidad, obediencia y en unidad. ¿Te das cuenta? Caminemos con la vocación con la que fuimos llamados, con toda, ¿qué dice? Humildad y mansedumbre. Seamos personas que caminemos en santidad, seamos personas que caminemos en obediencia, y esto nos va a llevar a caminar en una unidad. Nosotros somos uno. Dice la escritura aquí: somos uno, una fe. Por eso dice Pablo aquí, recuerden, una fe, un bautismo, que dice un mismo Dios. La palabra, cuando dice bautismo, Pablo habló aquí del bautismo por agua, ¿sí? Lo que significa que cuando él dice un bautismo, se refiere a somos un bautismo, de que no hay otro tipo de bautismo, solamente hay un bautismo, que es el bautismo en agua, el que es cuando se sumerge a alguien completamente. Hay gente que ha sacado esto completamente fuera de contexto en algunas religiones y dentro de la misma iglesia o ramas de la iglesia cristiana. Yo me he topado con mucha gente que dice: pastor, yo no me voy a bautizar de nuevo porque yo ya me bauticé una vez. Y no hay cómo tú lo saques de su mente que eso no es malo. O sea, tú te puedes volver a bautizar. El bautismo simplemente es un reconocimiento de que tú tienes al Señor en tu corazón, y se puede hacer 2 o 3 veces si tú quieres, como para renovar un voto. Obviamente no te vas a estar bautizando todos los días, pero puedes hacer una renovación de vez en cuando. Pablo no está diciendo aquí que solamente te vas a bautizar una vez. Pablo habla, hay un bautismo en agua. Hay un solo bautismo del que nosotros hablamos, ¿sí? El de la obra del creyente en su corazón, y dice: yo lo voy a demostrar públicamente. Ahora vamos al versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme. El versículo 7 hace una división completa, porque está diciendo: somos uno, un solo cuerpo. Diga conmigo: un solo cuerpo. Nosotros somos un solo cuerpo, iglesia. Nosotros somos un cuerpo. Juntos somos la iglesia. Aquí tiene que ver con lo que hemos enseñado anteriormente, la doctrina de la iglesia. Juntos somos la iglesia. Tú y yo juntos somos la iglesia, pero separados no podemos ser iglesia. Por eso la gente que dice: no, yo soy la iglesia, o la gente que dice: tú eres la iglesia, hermano, estamos fallando en lo básico. Yo no puedo decir yo soy la iglesia. Pero pastor, la Biblia dice que eres templo del Espíritu Santo. Sí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mas no la iglesia del Señor. La iglesia somos nosotros juntos, por eso es importante la unidad. Hay unidad, hay una iglesia. Pero, no puede, si somos un cuerpo, aquí Pablo empieza a usar metáforas. La metáfora del cuerpo, y eventualmente lo vas a leer en los demás capítulos, la metáfora de un templo físico. Pero se refiere a lo mismo. Somos un solo cuerpo, pero en un cuerpo, imagínate un cuerpo humano, no puede ser toda la iglesia una mano, no puede ser toda la iglesia un pie. Tiene que haber variedad. Por eso dice aquí que a nosotros nos fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y cuando dice, por lo cual dice el versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿A quién dice? Si tú traes tu Biblia, vete rapidito a Salmos 68 y vete al versículo 18. Pablo está citando la escritura. Dice Salmos 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos
Jehová o Yahvé, Dios. Jesucristo ascendió por un propósito, para que el Espíritu Santo viniera y el Espíritu Santo nos diera dones. Por eso en el Pentecostés hubieron dones. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar, empezaron a predicar, empezaron a tener distintos dones, porque todos juntos somos la iglesia. No podemos tener a todo, de nuevo, un cuerpo solamente hecho de manos. Tienen que haber piernas, tienen que haber dedos. ¿Me explico? Tiene que haber de todo esto. Entonces dice aquí, y eso de que subió, el versículo 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó, ahí date cuenta de los dones, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo aquí, hay gente que dice que hay, ¿cuántos ministerios hay? Dicen, ¿cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos ministerios dicen que hay? 5, ¿no? ¿O no saben? ¿Han escuchado? Que se dice los 5 ministerios, apóstol, profeta. ¿Lo han escuchado? Quizás te pego un poquito, pero no existen 5, son 4. En la traducción, pastor y maestro no es una diferencia, es el mismo. El que es pastor es maestro porque tiene que enseñar la palabra. No son 5 ministerios, son 4. ¿Sí? Son 4. La Biblia es muy clara. Por eso dice pastores y maestros. En la traducción, en el griego original, tú te vas a dar cuenta que habla sobre que el pastor es la vocación de ser maestro. ¿Sí? Entonces son 4, estamos hablando de 4. Esto simplemente es un punto curioso que te estoy dando, para que tú lo analices y lo veas y lo estudies, que son 4. Pero a lo que yo voy es de que Dios dice, hay diferencia en la iglesia. Hay una diferencia y es importante la diferencia. Pablo primero nos empieza a decir que estamos unidos, ¿sí? Pero luego nos dice en el 7, pero hay una diferencia. Entonces Pablo nos está hablando, hay unidad, pero no hay uniformidad. Para que te des cuenta, hay unidad, pero no hay uniformidad. Somos diferentes, tenemos distintos llamados, tenemos distintos propósitos, pero aunque sea distinto, todo tiene un mismo objetivo, que es glorificar a Cristo. ¿Te das cuenta? Todos tenemos, ninguno es mayor que otro, el único mayor es Cristo. Con esto, si el cristiano comprendiera completamente esto, se evitarían tantos problemas de poder en las iglesias. Si hubieran cristianos maduros, porque no se trata de competir y de quién es mejor, se trata de exaltar a Cristo, se trata de exaltar a Dios. Si fuéramos una iglesia donde todo el mundo tuviera el mismo don, qué aburrido sería. Imagínate que en tu casa todo el mundo pensara como tú, qué aburrido sería. Entonces la Biblia nos dice, Pablo, hay unidad pero no hay uniformidad. Recuerden, hay unidad pero no hay uniformidad, somos diferentes pero con un mismo propósito. Entonces Cristo ha puesto en nosotros dones, dice el versículo 12, ¿para qué Dios lo hizo? ¿A fin de qué? ¿Qué dice tu Biblia? A fin para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Te das cuenta? Vuelve a hablar de unidad, vuelve a meter la unidad, para que aunque somos diferentes, volvemos a llegar a la unidad de la fe, porque estamos unidos en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, más estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Diga conmigo fuertemente, Cristo. Cuando nosotros hablamos de ser cuerpos, el cuerpo de Cristo, muchas personas pueden decir, pero yo soy la cabeza. Y hay gente que usa el versículo de que no, pero Dios nos dijo que yo soy cabeza y no cola. Pero hermanos, ante Dios nosotros no somos la cabeza. La cabeza es Cristo. Por eso es que nosotros no debemos de pelear por el poder. Si me toca hacer el dedo meñique del cuerpo de Cristo, yo voy a hacer el mejor dedo meñique y el más feliz. Porque la cabeza no la voy a hacer, porque la cabeza es Cristo. Por eso dice Pablo, aquí hay un pináculo y es Cristo.
La piedra angular, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Para exaltar a quién? A Cristo. ¿Por qué venimos a la adoración? ¿Para adorar a quién? A Cristo. Yo quiero que tú comprendas que esto tiene que ver con nosotros tenemos que ser cristocéntricos, hermanos. Cristocéntricos. De venir a la iglesia y escuchar las predicaciones buscando a Cristo. Salir de aquí y ver a Cristo en todo momento. Que la gente pueda ver a Cristo en tu vida. No solamente venir a las iglesias y pretender de que todo tiene que ser trending, la iglesia tiene que ser trending, la iglesia tiene que ser famosa, los pastores, todo el mundo tiene que ser famoso y que tenemos. No, hermano, esto se trata de que Cristo sea el centro. Cristo tiene que ser lo que nosotros anhelemos. De que cuando se busque un versículo y se hable de Cristo, aunque no se hable de Cristo, todo apunta a Cristo, porque la cabeza es Cristo. Entonces, si nosotros pensamos que la cabeza es Cristo, trabajamos, aunque somos diferentes, trabajamos para un mismo propósito y es exaltar el nombre del Señor. Si nosotros comprendiéramos esto y tuviéramos tal madurez espiritual, de verdad, se los prometo, los problemas que hay en las iglesias, esos problemas tontos de poder se acabarían. Se acabarían en un chasquido. Se acabarían. Porque en lugar de estar pensando, no, es que yo predico mejor, no, es que yo hablo mejor, no, es que yo tengo este don, no, pero es que yo tengo el otro don, no, pero es que hermano, eso no importa. Lo importante es de que exaltemos ¿a quién? A Cristo. Porque cuando nosotros, aquí una vez yo prediqué algo muy interesante, una vez que hablamos de una serie sobre la adoración, porque Pablo está diciendo que, date cuenta, si tú lo lees en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? Para que no seamos niños fluctuantes. El hecho de que tú emplees el don que Dios te dio, bendice a tu hermano. La adoración que tú vienes a hacer es para el Señor, te bendice a ti, pero también bendice a tu hermano de al lado. Por eso es importante. Uno viene a cantar, los de adoración no vienen aquí a hacer un show para usted. Los de adoración no vienen aquí a cantar en lo que el pastor llega a la iglesia. Oh, ellos vienen aquí a exaltar al Señor. Y lo hacen para Cristo. Pero Dios les dio una voz que cuando ellos cantan te bendice. Te guían a la adoración. Yo siempre he visto la adoración como un puente que te conecta de la tierra al cielo. Te prepara el camino para la predicación. Prepara todo eso. Pero es para el Señor, es para Cristo. ¿Te vas dando cuenta? Porque lo que tú haces, tus acciones, el hecho de que tú vengas a la iglesia, aunque usted no lo crea, así como dicen en replays, aunque usted no lo crea, el hecho de que usted venga a la iglesia le da fortaleza a otros hermanos en el Señor. Y tú dirás, pero ¿a quién le importo yo? ¿Quién se va a andar fijando en mí? Eso entonces son unos chismosos, pastor. No, hermano, el hecho de que la gente te vea a ti y que digan, mira, yo sé que quizás tuvo un problema, yo sé que quizás él está pasando un momento difícil, mira, perdió a un familiar, mira, le está yendo mal, pero viene a la iglesia, eso lo motiva. Mira, si él viene a la iglesia y viene firme, yo tengo que seguir viniendo a la iglesia también, porque me bendice verlo, me bendice verte. Hermanos, hay muchos de ustedes que cuando yo predico los busco con la mirada, porque me bendice verlos también a ustedes. ¿Me explico? Tú eres parte importante de la iglesia. Tú eres completamente parte importante de la iglesia. Y tú dirás, pero yo no vengo seguido, quizás no estoy sirviendo, pero hay gente aquí que te ve. Tú estás acá, pero hay gente de allá que te está viendo y se regocija cuando te ven. Porque dicen, wow, siguen viniendo. Tengo que seguir siendo constante. Por eso somos importantes para el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esta parte es un poquito como que tediosa, un poquito como que quizás dirás, uy, pero Pablo está haciendo la metáfora de somos un cuerpo, somos uno solo, pero tenemos funciones diferentes, pero al final de cuentas es para exaltar al Señor. Luego pasamos en este mismo capítulo a otra parte y vamos a ir al versículo 17. Dice, esto pues, digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí es donde se empieza a poner bueno. Dice, no tengan la necesidad prácticamente de ser como el mundo. No tengan la necesidad. Hoy hay una tendencia, desde hace muchos años, mejor dicho, hace años, hay una tendencia constante en los cristianos de querer parecerse al mundo.
y yo nunca lo he entendido. Para los jóvenes quieren hacer actividades como las del mundo. La iglesia quiere hacer cosas que están en tendencia en el mundo, pero en la versión cristiana. Quieren hacer todo versión cristiana. Yo quizás, hay gente que dice que tú eres un viejo desde niño, pero yo cuando me empecé a crecer en el evangelio, yo decía, ¿por qué rayos quieren hacer lo mismo, pero en versión cristiana? Y no es porque yo fuera religioso, ni nada de eso. Pero yo decía, si Dios nos ha mandado a ser distintos. Hay una tendencia constante de que todo el mundo quiere hacer lo que hace el mundo allá afuera. Y no estoy hablando de que esté mal tomar ideas, no estoy hablando tampoco de que esté mal que se hagan cosas, no estoy hablando de que esté mal de que haya música cristiana, bachata cristiana, música norteña cristiana, no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que yo estoy diciendo es que hay una tendencia en muchas personas que tienen el corazón de decir, yo quiero hacer lo que hace el mundo, sin necesidad de decir que soy cristiano para que no me rechacen. Eso pasa mucho con los jóvenes y con la gente que está trabajando. Hay gente que le gusta que sus compañeros de trabajo sepan, o no sepan, mejor dicho, que son cristianos. Porque así pueden decir, viste, yo me comporto como ustedes, pero soy cristiano. Simplemente no digo grosería, simplemente no hago esto. Pero hermano, la gente debe de saber que tú eres diferente. No, por eso dice Pablo, no se comporten como los demás. Por eso está hablando de una doctrina anteriormente. No sean como niños que se los llevan de doctrina en doctrina, porque lo que quieren hacer es dejarles saber a todo el mundo, mira, tú puedes ser como el mundo, pero tú eres simplemente un poquito distinto. No busquen lo que busque el mundo, busquen ser diferentes. Hermano, el mundo va a buscar el chisme, el mundo busca la mentira. Nosotros no debemos de buscar eso. Nosotros no debemos de anhelar ser como el mundo. La iglesia no debe anhelar ser como el mundo. La iglesia no debe andar buscando la tendencia del mundo. Nosotros como iglesia debemos de marcar la tendencia en el mundo. Por eso es que la mentalidad del cristiano debe de empezar a cambiar. Cuando lees escritura y la escudriña, debes de empezar a pensar, en lugar de andar creyendo de que Cristo viene pronto y que ya todo se va a acabar y que creamos que cuando Cristo venga va a recibir una iglesia fuerte y en victoria, no una iglesia destruida. Entonces deja de andar pensando, no, es que no se puede hacer nada, es que nosotros no estamos llamados para grandes cosas. No, la iglesia está llamada para establecer el reino de los cielos en la tierra. Por eso Pablo lo dice aquí claro, no andes como los otros gentiles, como los otros de ustedes que andan en vanidad de su mente, porque dicen que aman al Señor, pero quieren comportarse todavía como el mundo. ¿Has escuchado a gente así? Que dicen, yo quiero seguir a Dios, pero yo no quiero cambiar mi vida. Yo una vez atendí a una persona ¿verdad? Que venía a esta iglesia hace mucho tiempo y me dijo, no, es que yo quiero aceptar a Jesús, pero pastor, yo no quiero dejar de ir a fiestas, yo no quiero dejar de fumar. Y le digo, pues entonces tú no quieres a Cristo. O sea, tú entonces no quieres a Cristo. No, pero es que en otra iglesia me dijeron que eso estaba bien, pues están mal. Porque es lo que la Escritura dice. O estamos fríos o estamos calientes. Y por eso dice, seamos diferentes. Hermano, yo te digo algo, no tengas la necesidad de parecerte al mundo. Tú eres completamente diferente, tú tienes una marca. Tú no tienes que pensar que te tienes que mezclar con los compañeros de tu trabajo. Y cuando me digo mezclar, me refiero a que tú te pierdas de vista. Tú puedes estar ahí porque tienes que estar allí, pero que tú seas un punto de referencia. Que ellos sepan, mira, este es un hombre, esta es una mujer de Dios. Con él puedo, con ella puedo contar. A ti te puedo contar mis problemas. Por eso, si tú eres cristiano y tú reflejas algo, estoy seguro que tú eres el psicólogo casi de tu trabajo. Todo el mundo llega a pedirte consejo, todo el mundo llega a llorar a tu hombro porque saben que en ti hay algo grande. Y tú dirás, yo no sé por qué me cuentan las cosas, pastor, pero es porque Dios está en tu vida, porque tú reflejas el rostro de Cristo. ¿Te das cuenta? Yo no sé por qué vienen, pastor, a contarme sus problemas. No tengas miedo a escucharlos y no tengas miedo a hablarles. Hay personas que se han perdido una bendición por el miedo. Es decir, no es que yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no tengo conocimiento. Te voy a referir con otra persona y se pierde. Te está buscando a ti porque vio algo en ti. Hay una palabra que tú le puedes soltar de parte del Señor. Nunca tengas el miedo de hacerlo porque tú eres diferente, completamente diferente. Pero mira lo que dice Pablo. Mira, Pablo aquí se pone un poquito hardcore, pues se pone un poquito duro y empieza a decir en el 18, no sean como, obviamente retomando el 17,
que andan en la vanidad de su mente como estos gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza, ¿qué dice ahí? Por la dureza, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. ¿Por qué dice esto Pablo? De nuevo, porque había tanta gente mintiendo como hoy en día, de que mira, tú puedes seguir a Dios, pero puedes seguir en tu pecado. Tú puedes seguir a Dios, pero tú puedes seguir embarrado en el lodo sin problema. Mira, hay mucha gracia, enfócate en la gracia, enfócate en que Dios te va a perdonar todo el tiempo. Dios te va a perdonar todo el tiempo, pero eso no es una vida que refleje la salvación de uno. Por eso dice aquí que uno tiene entenebrecido, dice Pablo, tienen entenebrecido la mente. Y se avienta algo porque dice, por la dureza de su corazón. Luego en el versículo 19 dice, perdieron toda sensibilidad. ¿Por qué sensibilidad? Porque cuando hay dureza, se pierde la sensación. Pablo lo que está diciendo es, no sé cuántos de ustedes les ha pasado que les ha salido un callo en la mano, la rodilla. Y cuando alguien tiene un callo, si te lo sigues rascando, eso se pone más grueso y más, como los que mucha gente tiene aquí en el pie. ¿Cómo le llaman eso? Mientras más grande el callo, mientras tú lo haces así, no sientes nada. Porque cuando hay dureza en el corazón, se pierde la sensibilidad. Cuando una persona tiene tanta dureza en el corazón, puede pecar y no le afecta. Puede seguir viviendo una vida incorrecta y no le da pena seguir viniendo a la iglesia. Que no estoy diciendo que esté mal, tú tienes que seguir viniendo a la iglesia, pero no le importa, sigue viviendo su vida porque hay tanta dureza en su corazón que perdió la sensibilidad del Señor. Y aquí hay una alerta, ojo, y que Dios nos salve de tener el corazón tan endurecido que perdamos la sensibilidad, de que aún conociendo al Señor no nos importe y sigamos ensuciándonos o revolcándonos en el lodo. Porque si nosotros seguimos así, mismo Pablo lo dice aquí en la Escritura, hemos entenebrecido el corazón y el conocimiento del Señor. Porque cuando uno pierde la sensibilidad, dice aquí, se entregaron a la lascivia, se entregaron a la impureza, La lascivia es un pecado sexual, pero abierto, ¿sí? Recuerden que en ese tiempo los griegos eran conocidos por hacer orgías en las plazas, eran conocidos por la lascivia que ellos tenían. ¿Sí? Entonces Pablo por eso está diciendo esto, o sea, hay una impureza, pero más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Aquí viene una parte muy bella para que clasifica a los cristianos de verdad. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, por favor. En sus Biblias, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Porque dice, si ustedes no aprendieron así, ustedes aprendieron de Cristo. ¿Y qué dice él? Aprendieron algo diferente. Aprendieron que hay un viejo hombre. Aprendieron que hay un antes y un después. Despojaos, renuévense en su mente por el Espíritu. Vístanse de un nuevo hombre, porque Cristo los ha hecho nuevas personas. Por eso dice 2 Corintios 5:17, todas las cosas en él son hechas nuevas. Pablo lo que está diciendo es, hermanos, todos nosotros vamos a seguir batallando, pero no cedamos al corazón engañoso, no cedamos al pecado. Por eso él inicia la carta, el capítulo 14 diciendo, yo preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación para la cual fueron llamados. Anden como hombres de Dios y como mujeres de Dios. Todos los días tenemos que matar al viejo hombre. Todos los días tienes que matar a la vieja mujer. Todos los días tienes que matar a la persona del pasado.
Pero pastor, yo sigo batallando con esos pensamientos. No importa. Eso no te hace pecar. Lo que te hace pecar es ceder a la tentación. Todos los días vas a tener que batallar, pero todos los días, si tú permaneces, Cristo te va a dar la victoria. Todos los días, si tú permaneces, Cristo te va a dar la victoria. Diariamente tienes que acabar con el viejo hombre. Diariamente tienes que matar con lo malo, matar a lo malo. Hay una pereza que tienes que matar. Hay una gula que tienes que matar. Hay una ira que tienes que matar. Hay un resentimiento, hay un enojo que tienes que matar. Hay tantas versiones de uno mismo que tú tienes que ir matando poco a poco. El otro día, bueno, hace como 2 meses, yo estaba reflexionando seriamente sobre mi vida, en ciertos aspectos de mi vida personal. Yo me senté y dije, yo tengo que ver cómo cambio ciertas áreas y qué cosas tengo que matar para que yo pueda florecer en otras áreas, ¿no? Para que yo pueda dar fruto en otras áreas. Y yo pensaba precisamente en esto, en este concepto de que nosotros todo el tiempo tenemos que estar escogiendo y matando a las personas o sea, nuestro mismo yo, pues, matando a nuestro propio yo que es pecaminoso. Porque hay tantas versiones de nosotros que no quieren a Cristo. Hay tantas versiones de nosotros que nos quieren mal más que bien. Recuerda, el espíritu de nosotros quiere avanzar, quiere prosperar en todas las áreas de nuestra vida, pero nuestra carne quiere lo contrario. Tú tienes que matar a la persona tú mismo tienes que matar a tu propia versión que es perezoso, tienes que matar a tu propia versión que es enojón o enojona. Si vienes con un enojón, tócale ahí con el codo ahí, ¿verdad? Tienes que matar a tu propia versión enojona, tienes que matar a tu propia versión glotona, tienes que matar a tu propia versión que no se cuida, tienes que matar a tu propia versión que no le gusta orar, tienes que matar a tu propia versión que tiene pensamientos incorrectos, tienes que matar la pornografía, tienes que matar el desear a otras mujeres, el desear a otros hombres, tienes que matar todos los días eso. Hermanos, no vengas a quejarte y decir, es que todos los días estoy batallando, pastor, Señor, todos los días estoy batallando todos los días, dice Cristo. Por eso Jesús dijo, tomen su cruz y síganme, porque esto no es para cualquier persona. Y yo les digo aquí algo, Cristo lo pudo haber dicho en otras palabras y dijo, el que me va a seguir a mí tiene que ser valiente, porque el evangelio no es para llorones, el evangelio no es para cobardes, el evangelio no es para cualquier persona. Hay gente que dice, no, es que Cristo es inclusivo. Cristo incluye, pero excluye. No importa cómo tú vengas, te va a incluir. Pero si tú no te alineas, papito, mamita, hazte un lado, porque esto no es para cualquiera. Por eso, si tú estás aquí, a pesar de que estás batallando con la depresión, a pesar de que tú estás batallando con la pornografía, con la tentación, si tú sigues aquí, es porque eres un escogido de Dios. Si tú sigues aquí, es porque el evangelio, ¿verdad?, está haciendo algo grande en tu corazón. Si tú sigues aquí a pesar de que tienes arranques emocionales de ira, si tú sigues aquí a pesar de que te dan ganas de jalarle los pelos a alguien, pero sin embargo te calmas, si tú sigues aquí buscando de Cristo es porque realmente has comprendido que todos los días tienes que tomar tu cruz. Hermanos, Cristo nos enseñó algo, hay que aprender a tragar veneno de vez en cuando y no dejar que el veneno te mate. Sobre todo cuando uno dirige, cuando uno está en dirección, en una posición de dirección, uno tiene que aprender a tragar veneno. No puedes andar peleando con todo el mundo. Cristo te dice, tienes que aprender a tragar veneno. Pedro, agarraron a Jesús y Pedro sacó la daga y le reventó la oreja. Y Jesús se la agarró y se la pegó. Nosotros no peleamos así, le dice. Nosotros somos más fuertes. Hay que tragar veneno. Con la otra mejilla. Usted dirá, pero eso es para tontos, para débiles. No, eso es para los fuertes que se saben controlar. Miren, hermanos, el evangelio así es. Toma tu cruz todos los días. Crucifica ahí a tu viejo hombre. Crucifica el pecado. No llores porque, hermano, levántate en fuerza y hoy, dile a tu propia carne, hoy te mato en el nombre de Jesús. Hoy te acabas en el nombre de Jesús porque Cristo tiene que vivir más en mí que en mi propia carne. Por eso la Santa Cena. Entonces, Jesús lo mismo lo dice y Pablo lo está diciendo, hermanos, esto no es para llorones. Jesús en su última discipulado, por así decirlo, ya estaba cerca de la crucifixión, lo seguía una multitud y él se para
Y dice en Lucas, se me olvidó el capítulo, me parece que es el 14, y se para y dice Jesucristo, porque ya está estresado, sabe que lo van a crucificar, ya sabe que lo van a entregar en unos días. Y tenía que pararse y decir, ok, aquí hay un costo del discipulado. El que se ame más que a mí, dice, el que ame más a su familia que a mí, el que desee más sus sueños que los míos, no es apto para el reino de los cielos. Váyanse de una vez. Y hay una división histórica donde muchas personas dejaron de seguir a Cristo. Porque Jesús dijo, ahora se viene la verdad. Ahora se vienen los de verdad. Los que están dispuestos a todos los días pelear contra su propia carne. Los que están dispuestos todos los días a levantarse y decir, hoy realmente tengo que morir para que Cristo vive en mí. Nunca, hermano y hermana, vas a ver el fruto completo de Jesús en tu vida si tú sigues permitiendo que viva más tus emociones o tu carne que el mismo Cristo. Porque Cristo no va a poder dar fruto en tu vida a menos que la semilla de tu carne se muera. Y que si tú quieres que Cristo se refleje en tu vida, muera tu propia carne para que Cristo se manifieste. Así actúa el reino de los cielos. Por eso dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, renovaos, dice el 24, y vestidos del nuevo hombre. Está diciendo, vístanse, porque la ropa que teníamos antes, una ropa de enojo, ahora tenemos una ropa de alegría. De chisme, ahora tenemos una ropa de verdad. De rencor, ahora ponte la camisa del perdón. Eso es lo que nos llama. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos que estar vestidos diferentes al mundo. Tú no estás para ser del montón, hermano, tú estás para ser diferente. Por eso Pablo dijo, tienes que ser diferente. Dice aquí, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, aquí vamos a ver la definición bíblica del arrepentimiento. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No solamente está hablando Pablo de groserías o mal hablado, está hablando de chismes, de contiendas también, ¿sí? Que solamente de su boca salga la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Recuérdate esto, el que hurtaba, no hurte más. Nosotros pensamos que el arrepentimiento es dejar de hacer algo, pero el arrepentimiento es acción. Dice, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, ¿sí? Entonces, si tú robabas y dejaste de robar, dejaste de ser, ¿qué? Un ladrón. Estamos, para el mundo esto es arrepentimiento. Si tú eras un ladrón y tú te arrepentiste, ya no eres un ladrón. Pero en Cristo esto no es arrepentimiento. En el reino de los cielos esto no es arrepentimiento. Dice, el que robaba ya no robe más. Pero ahora el fruto es, si tú antes le quitabas a la gente, ahora tú le tienes que dar a la gente. Ese es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lleva transformación. Tú quieres enseñarle a alguien sobre el arrepentimiento de la Escritura, llévalo a Efesios. Llévalo a Efesios al capítulo 4, este versículo 28, y enséñale, mira, el arrepentirse no solamente es dejar de tener rencor a mi prójimo, porque dice, o sea, si tú le tienes rencor quizás a tu padre o a tu madre, no solamente es dejar de tener rencor y Señor, ya te entregué el rencor. No, es ahora perdonar. Me arrepentí de mi ira, ahora yo perdono también. El que robaba, deje de robar. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, no solamente vas a dejar de robar, sino que ahora te vas a volver generoso, porque es imposible que no haya una transformación cuando haya arrepentimiento. Por eso, yo soy muy cuidadoso para hacer el llamado para que alguien acepte a Jesús en su corazón. Mucha gente me ha dicho a mí, y a mí me gusta y me fascina estudiar demasiado la Escritura. Y mucha gente me dice a mí, pastor, ¿por qué usted no hace el llamado siempre? ¿O por qué a veces el llamado es un poquito? Porque, hermanos, yo puedo hacer un llamado en una cruzada y pueden pasar miles de personas y solamente 5 acepten a Cristo de verdad en su corazón. No se trata de levantar la mano, hermano.
el arrepentimiento se trata de decir, yo hice esta oración, pero la oración no me hizo salvo. La oración es, yo lo confieso. Pero hay gente que puede pasar al frente, decir aceptar a Jesús, salir de la puerta y seguir con el mismo pensamiento. Pero cuando uno acepta a Cristo, eso es venir, hago la oración, pero yo me voy de aquí ahora ya atormentado. Estoy mal. Hay gente que dice, cuando recibí a Cristo, sentí una paz inigualable. Claro, pero cuando uno recibe a Cristo, tú recibes una paz porque, wow, Cristo. Pero a la vez, tú sientes que se te quiebra el alma. Te sientes más mal, te sientes la persona más mala del mundo. Te sientes la persona más pecadora del mundo. Y eso no es el diablo, eso es Cristo que te está diciendo, yo llegué, ya te estás dando cuenta cómo eres, pero yo te voy a restaurar. Por eso yo siempre digo, cuando hago el llamado de aceptar a Cristo, yo siempre digo, siempre tomo un momento para aclarar y decir, hermanos, esto no es emoción. Si tú te arrepientes, vas a salir de aquí cambiando tu manera de pensar, cambiando tu manera de actuar, porque una persona arrepentida no va a venir de vez en cuando a la iglesia. Hay gente que acepta a Cristo y no vuelve a venir a la iglesia. No aceptó a Cristo. Una persona que acepta a Cristo se mantiene en su congregación, se mantiene amando al Señor, se mantiene amando a los demás, se mantiene en comunidad. Por eso hacemos los grupos de fuente. Se mantiene en comunidad para que alguien ore por ti, para que alguien interceda por ti, para que alguien esté cuidándote también en tu vida espiritual. Porque esto es, hermanos, esto es importante. Nosotros, Pablo lo está diciendo aquí claramente, ustedes si son arrepentidos tienen que estar transformados, tienen que ser personas diferentes. Y por eso es que dice, arrepiéntanse todo el tiempo. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dice que nos arrepintamos, que perdonemos que Dios nos perdona así como nosotros perdonamos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos tenemos que estar arrepintiendo para que haya una transformación en nuestra vida. Tú puedes venir a la iglesia por años y tener a Cristo en tu corazón de verdad. No estoy juzgando eso. Pero puede que hayas dejado de arrepentirte en algún punto de tu vida y por eso es que estás estancado y estancada en el mismo punto de tu vida. ¿Saben por qué? Porque piensan que solamente la oración de arrepentimiento es una vez en la vida, pero eso debe ser todos los días. Que todos los días tenemos que estar muriendo para que Cristo viva en nosotros. Todos los días tenemos que estarnos arrepintiendo para que Cristo florezca en nosotros. Todos los días, hermanos. Todos los días tenemos que batallar con el viejo hombre y todos los días tenemos que tener la valentía de decir, Señor, hoy voy a vencer al viejo hombre. Por eso dice que la palabra es doble filo. ¿Sabes qué es lo que te va a ayudar a vencer los pensamientos de depresión, de ansiedad? La palabra de Dios. Lo que te va a ayudar a la sanidad, la palabra de Dios. Lo que te va a empoderar, la palabra de Dios. El hombre no quiere orar, la carne no quiere orar. Sé sincero. Yo batallo con eso y soy pastor. Hay veces que uno no quiere orar, tiene más sueño. Por eso yo me prohibí a mí desde hace años orar en la cama. Yo no puedo orar en la cama. Porque estoy orando y ya estoy soñando. Yo bajo a la oficina y me obligo a orar en la oficina de mi casa. Me pongo de rodillas allí y me pongo a orar. Porque también si me quedo sentado y tengo sueño, me duermo. Pongo rodillas. Y de rodillas no me duermo porque me duelen las rodillas. Pero me obligo a orar. Y cuando no oro me siento mal, de verdad. Me siento un desgraciado. Porque no puedo yo pasar un día sin orar. No debe de ser. Y no puede ponerse duro mi corazón al grado que ya no sienta dolor. Porque ya no ore. Porque todos los días hay algo por el cual arrepentirme. Que todos los días el Señor va a hacer algo nuevo en mí. Pero tiene que ser por medio del arrepentimiento. No sean como los demás, dice Pablo. No seas, por eso el llamado del cristiano tiene una obligación y es ser diferente. Ser diferente en el trabajo. Si tú no eras el popular en la preparatoria, en la high school, ahora vas a ser el popular porque tienes a Cristo. Vas a ser diferente. Dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, o sea, no lo entristezcas, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Imagínate, Pablo le está diciendo esto a una iglesia. Se lo está diciendo a una iglesia.
sea, están teniendo problemas en la iglesia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdónense, así como Dios también nos perdonó en Cristo. Todos los días hay que matar al viejo hombre. Por eso todos los días necesitamos de la palabra de Dios. El viejo hombre no se mata solamente con una oración. Se mata todos los días. Todo esto del capítulo 4 es porque Dios te está dando un propósito. Y el propósito es de que tú puedas servirle al Señor. De que tú puedas servirle al Señor. Porque Dios te ha dado un don para que lo pongas en acción. Y esto tiene que ver con lo que hemos enseñado. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios te llamó. Y has aprendido, recuerda esto, y si Dios te llamó es porque Dios tiene en ti un propósito grande. Pero hay que ponerlo a trabajar en la iglesia. Y así nos edificamos todos y sobre todo edificamos a Cristo, la cabeza de Cristo. La respuesta de tu vida no está con otro mensaje que tú vayas a escuchar a alguien, una charla motivacional. No está con que tú vayas con el psicólogo todos los días. No está con que tú vayas y te pongas a meditar. Y la respuesta para un cambio genuino está que todos los días busques al Señor con un corazón de arrepentimiento, porque así te vas a transformar. Mientras más muere el hombre, más vive Cristo. Y mientras más te arrepientes, mientras más oras, más vas muriendo y más va viviendo Cristo. Cuando menos te des cuenta, vas a tener una vida completamente transformada. De nuevo te lo digo y con esto cierro. Puede que tú seas cristiano, tengas a Cristo de verdad en tu corazón. Pero si tú sigues siendo hoy en el febrero 2024, febrero 13 del 2024, tú sigues siendo la misma persona de febrero 13 del 2017. O sea, tú tienes a Cristo en tu corazón desde el 2017, pero si tú sigues siendo la misma persona hoy, de febrero 13 de 2024, la misma del febrero 13 del 2017, quiere decir que Cristo no está viviendo en ti. Porque es imposible que nosotros tengamos a Cristo y que no haya una transformación en nuestras vidas. Así que hoy estamos en febrero 13, marzo 13, tienes que ser tú una persona completamente diferente. Amén. Ahí sí poca gente dice amén. Pero marzo 13, tú tienes que ser una persona completamente diferente. Que Cristo viva más en ti en marzo 13 que lo que es hoy, febrero 13. Esa es la meta que debemos de tener siempre como cristianos. Todos los días, Cristo vive más en mí. Cada domingo que tú vengas, te va a brillar la cara cada vez más, ¿sí? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que tu palabra siga hablándonos hasta el día de hoy. Te pedimos perdón, Señor Jesús, si en algún momento hemos tenido envidia, celos, si en un momento hemos peleado por poder. Te pedimos perdón, Señor, siempre eso, porque al final de cuentas tú eres la piedra angular. Somos el cuerpo y tú eres la cabeza, Cristo. Como iglesia, Señor Jesús, te buscamos, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón si hemos querido mezclarnos con el mundo, te pedimos perdón si hemos pensado en tirar la toalla. Señor Jesús, te pedimos perdón si no nos hemos arrepentido. Te pedimos perdón si hemos pensado que estamos viviendo la vida correcta. Te pedimos perdón, Señor Jesús, si no te hemos buscado todos los días como deberíamos de buscarte. Señor, ven a nuestro corazón en esta noche. Toca nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender que nuestra carne lo único que hace es afectarnos. Te pedimos, Señor Jesús, hoy y declaramos por tu Espíritu Santo que a partir de hoy nuestra carne va a morir todos los días para que tú puedas vivir más en nuestra vida, Señor Jesús. Que el fruto de nuestra carne se muera para que tu fruto, Señor, el del Espíritu, viva y resplandezca en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.